Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda Virna La Torre. Hoy sábado 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Vamos a mirar a ver si ya nuestro invitado del día está conectado. Voy a buscarlo aquí, a ver si ya está. Y empecemos. Voy a ponerme un segundo las gafas. Aquí está. Solicitud. Y vamos a ver si lo podemos tener ya aquí al padre Hugo Orlando Martínez Aldana, nuestro invitado de hoy. Vamos a ver si ya el padre se puede conectar. Esperemos que acepte nuestra invitación y empezamos a hablar sobre este tema tan bonito que es la Navidad. Vamos a ver si él ya logra conectarse. Voy a hacerle, voy a, vamos a ver si logramos que él se conecte, que el padre se conecte. Sin embargo, voy a enviarle aquí un mensajito por el WhatsApp. Vamos a ver si ya está allí el padre. Vamos a enviarle nuevamente la invitación. A ver si ya nos podemos conectar. Por favor, me dan unos pocos. Y parece que aquí lo tenemos, al padre. Vamos a ver si... No, no, aquí se conectó. Aquí está el padre ya. Vamos a mirar a ver si se conecta o si le enviamos la invitación nuevamente al padre. Aquí está. Y se ingresa ya a nuestro en vivo. Vamos a darle también unos segundos que ya le llegue la invitación y empezamos. ¿Cómo le va, padre? Buenas, Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿me escucha perfecto? Porque yo lo escucho perfectamente. Ah, perfecto, sí, yo también, sí, Sí, cómo no. tuve Sí. unos problemitas pequeños aquí para conectarme, pero ya lo logramos. Y aquí Ah, bueno, estamos. me alegra mucho. ¿Cómo va su sábado, padre? Bien, con trabajito porque pues todavía estamos concluyendo el año Sé de que una usted es u una otra manera. persona muy ocupada Así es, sí, señora. y le agradezco mucho que nos dedique este tiempo para conversar un poquito sobre un tema. Eso, ya, ahí me parece perfecto que está ubicado, Es, lo vemos divinamente. Eh, para hablar sobre un tema tan bonito como es la Navidad, yo tengo por costumbre presentar a todos mis invitados. Y claro que eso, sí. y estuve consultando sobre usted y su hoja de vida y voy a permitirme leer para que las personas que se van a conectar y van a participar en nuestro en vivo y quienes lo van a ver después, pues puedan saber quién es el padre Hugo Orlando Martínez Aldana. Voy a empezar. Muchas gracias. Entonces, el padre Hugo Orlando es sacerdote desde el 15 de noviembre de 1992 y fue ordenado en Garagoa. Así es. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Gerencia Educacional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene un magíster en Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, Italia. Es doctor en Sacra Teología con especialización en Teología Bíblica de la Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma y pues ha sido vicerrector académico de la Fundación Universitaria de la Unimonserrate en Bogotá. Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura, docente del Seminario Mayor de Bogotá y también del Seminario Mayor de Tunja. Si me queda faltando algo, padre, usted dígame para que nos cuente en la actualidad qué más hace.
No, no hay necesidad. Más bien entremos al tema. Bueno, listo, Sí, padre. sí, sí. Nada, Claro. como lo habíamos anunciado, pues el tema de la Navidad, que es digamos, el tema central de nuestra charla hoy, nosotros pues ya celebramos la Navidad los católicos y mucha gente en el mundo, no solo los católicos, como por celebrarla porque pues es la época del año que viene, pero a veces como que desconocemos el verdadero significado de la Navidad. Yo quiero que usted nos diga desde cuándo se conoce ese concepto de Navidad, o sea, a cuándo nos remontamos. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos los oyentes y los que nos están viendo por el canal de la profesional Vilma La Torre, y gracias a Vilma también por la invitación a participar en este programa. Yo quisiera como diferenciar, para comenzar, como dos escenarios. Uno, un poco el del mundo, de la celebración de la Navidad en el mundo, y otro, el del aspecto bíblico. O sea, Ajá. la simbología que hay en el mundo para festejar la Navidad, y otro, el aspecto bíblico, porque, o de la historia de la salvación en la cual nosotros todos somos insertados ahora. Ujú. Que me parece lo fundamental realmente es mirar qué es el acontecimiento y en qué consiste y por qué. Y luego sí, de qué lo hemos adornado para poderlo festejar Me parece mejor. muy bien. Sí, bien. Entonces, lo que quiero decir en este momento, voy a comenzar con el aspecto bíblico. Nosotros tenemos un primer testamento que fue escrito a lo largo de 1000 años, y en él se narra la historia que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. El pueblo experimenta un Dios cercano, un Dios que trabaja con ellos, que los saca de Egipto, que no obstante la experiencia difícil después, en el año 587 del exilio, los lleva o sea, el pueblo va a Babilonia, pero otra vez Dios los acoge, los vuelve a su tierra, y ellos estaban esperando un Mesías, salvador, potente, liberador, que los pudiera liberar de todos los males y de toda la esclavitud, sobre todo de las opresiones políticas de los pueblos extranjeros. Esperaban un Mesías, pues, ¿Y por qué netamente esperaban eso, fuerte, padre? ¿Por qué esperaban fuerte, eso? precisamente porque, es decir, los poderes humanos, los grandes imperios, como lo leemos en el libro del profeta Daniel, lo que han hecho hasta ahora es esclavizar al ser humano. Entonces, precisamente en el capítulo 7 del libro de Daniel aparece una figura de una bestia grande con 7 cabezas, etcétera. Y esta bestia, y hay, perdón, 4 bestias que aparecen ahí. Una que se parece a un león, otra a un oso, otra es como la de un leopardo, y la cuarta figura es tan horrible que no tiene figura. Ajá. Es decir, ahí están representados los imperios, los medos, los persas, los griegos, y pues naturalmente anterior el imperio babilonio. O sea, son poderes, lo que esas bestias representan son poderes de emperadores que no han hecho sino explotar al pueblo. Y aparece una figura como de hombre, dice el texto. Y en Ujú. esa figura de hombre, pues que allá hay toda una liturgia bellísima frente a un anciano. El anciano le da poder a este hombre para que desarrolle una actividad de dignificar al hombre, de sacarlo de esa esclavitud. Entonces, el problema es que esa mentalidad que había entre los judíos tendía más al aspecto político, porque se esperaba el Mesías liberador de esa manera. En cambio, Dios, que trabaja de otra manera, Él lo que hace es enviar a su propio Hijo, porque era la manera de también hacer que todo el pueblo y sobre todo la humanidad
cambiásemos el concepto de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque en el Primer Testamento aparece un Dios vengativo, un Dios violento, un Dios castigador, que cuidado yo hago algo porque ahí está para castigarme. Y la mejor manera de decir que Dios no es eso, sino que Dios es amor, es que se encarna en un niño indefenso, bellísimo, que es Jesús de Nazaret. Ahí le ¿Mm? interrumpo una gota. Esos conceptos que usted menciona, fíjese que en la antigüedad y hoy siguen estando presentes, Tal ¿no? cual. Tal cual, es muy actual, por eso la Sí. Navidad siempre será actual. Entonces, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 4, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley, precisamente para liberarnos del poder de la ley, etc. Bien, lo que nosotros celebramos entonces es el acontecimiento de la venida del Señor al mundo. Pero nosotros al principio, mm, él vino naturalmente como un ser humano porque se asemejó en todo a nosotros, como decimos, menos en el pecado, pero era un hombre naturalmente que sentía y tenía sus alegrías, sus dolores, todo como nosotros, y él murió. ¿No? Precisamente porque al querer cambiar, al querer buscar un cambio de mentalidad en la humanidad, sobre todo allá en su pueblo, pues eso era muy difícil para él, porque las autoridades tenían miedo de un Mesías de este modo, porque tenían otras costumbres allá, otras maneras de pensar y sobre todo muchos ritos, habían adornado la religión de ritos y de leyes que ni siquiera ellos podían cumplirlas y si se las imponían al pueblo. Entonces, el hecho es que él muere en una cruz. ¿Mm? Al morir en una cruz, y si él no hubiese resucitado, nadie hubiese escrito una sola palabra acerca de este señor. De pronto la historia diría, oh, hubo un señor que por allá hace 2000 años proclamó esto y dijo esto, y hasta ahí se acabaría todo. ¿Mm? Pero el hecho fundamental es que él resucitó. ¿No? Y como Esa es resucitó, la, esa es la diferencia. esa es la diferencia, ¿Sabe? que él resucitó. ¿Qué significa resucitar? Que venció la muerte, pasó por el túnel de la muerte al lugar de los muertos, que se llama el Hades, o el Sheol para los hebreos, el Hades para los griegos, y de allí rompió también esa barrera y pasó al mundo de Dios. Eso significa resucitar. Y como él pasó al mundo de Dios y resucitó, su presencia se sentía viva en la comunidad. Y entonces los que siguieron a Jesús, sus discípulos y las primeras comunidades que recibían la predicación, ellos dijeron, aquí Jesús está vivo. Entonces, el primer misterio cristológico que nosotros celebramos es la resurrección de Jesús, que se celebra en el Pascua, con la vigilia pascual. O sea, ese es el acontecimiento fundamental en la humanidad para el cristianismo. Ujú. O Ahora, sea, eso antecede a a todo lo que a conocemos. todo lo que posee. Y ahora, ¿cuál es el segundo misterio que nosotros celebramos? Porque como una vez, entonces se empezó a decir, bueno, entonces, ¿quién era? ¿Qué hizo? ¿Y cómo así que él murió? ¿Por qué lo mataron? Entonces escribieron todos los relatos de la pasión. Y mire, el proceso de Jesús fue este, etcétera, etcétera. Dijeron, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo antes? Entonces escribieron la vida de Jesús desde su ministerio público. Y después dijeron, oiga, pero antes, ¿cómo fue que nació? ¿Cómo fue y en dónde? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y cómo fue que pasó? Entonces Lucas y Mateo dijeron, no, hay que ir a la infancia de Jesús. Y entonces escriben los relatos de la infancia y son los relatos que nosotros conocemos de la historia de Jesús de Nazaret, que nació en Claro. un pesebre, en Belén, Ellos etcétera, son los etcétera. historiadores del momento.
digámoslo así. Sí, ellos recopilan, digámoslo así, la obra y todo el ministerio de Jesús. Bien, porque ahora sí interesa, porque está vivo y presente en la Ujú. comunidad, como dice en Mateo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es también entenderlo como el Immanuel, el Dios con nosotros, que está siempre presente con nosotros. ¿Mm? Bien, entonces, gracias a la Pascua, ahora vamos a celebrar la Navidad. Algunos piensan que primero es la Navidad y Y luego sí después, vamos a celebrar. No, 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 no. No, porque es que si Jesús no hubiese resucitado, nadie hubiese puesto un renglón y no había pasado claro, no habríamos absolutamente llegado a la Navidad, por a la supuesto. Navidad, por supuesto. Entonces, ese es como el origen de la Ajá. Navidad. Indagar ya sobre la historia de Jesús, cómo fue que nació, en dónde y qué fue lo que pasó. Entonces, esa es una cosa que podemos celebrar como un recuerdo, pero eso no es lo cristiano. ¿Sí? Lo cristiano es que nosotros hemos acogido a Jesús con todo lo que implica adherirnos a Él o insertarnos en Él, en toda la vida cristiana. Es decir, acogemos el Evangelio, lo que Él nos predicó y lo hacemos vida. Y ese es el acontecimiento fundamental para un cristiano en este momento. Es como Se- pasar un poco como de la lectura o de la historia a la realidad de nuestras vidas. Así es, celebrar que el Señor entró dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, como tú lo has dicho, de una manera tal por la palabra, por el Evangelio, y nos ha transformado. Y así como Él donó la vida y sirvió a todo el mundo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos, un cristiano eso es lo que hace, dar la vida, servir en todo momento y así se asemeja a Jesús en todo, ¿sí? Entonces, ese es el acontecimiento fundamental, porque uno puede pensar en que qué rico celebrar que hace 2000 años nació un niño en Belén y queda un evento totalmente externo y no tiene sentido. Claro, ¿No? pero digamos que ese concepto que conocemos hoy en la actualidad, vamos digamos, como transmitírselo a un niño. Si yo quisiera decirle a un niño eh, ese concepto de la Navidad, ¿desde cuándo lo conocemos? ¿Sí? Bueno, Porque ya usted nos está explicando el sentido bíblico. exacto. El ser humano, o aquí, o por lo menos en esta parte del mundo, que es en Colombia o en América donde estamos, eh, ¿cómo nos llega a nosotros la Navidad? Porque a mí me surge una inquietud. Nosotros en Colombia, de todos modos fuimos, pues aquí llegaron los españoles, porque antes de habitar los españoles aquí, pues vivían los indígenas. Entonces, a veces cuando me puse a pensar sobre ese tema de la Navidad, y usted menciona ahorita que la Navidad está ligada muy a lo político, de esas épocas. Aquí en Colombia conocemos la Navidad a través de los españoles que fueron los que trajeron acá, eh, pues los conceptos religiosos. Bueno, entonces hay que hablar un poquito más de la historia de la iglesia antes de hablar de los que vinieron aquí a Ajá, Colombia, los españoles. Porque entonces a lo largo de la historia de la iglesia se comienza a festejar el natalicio de Jesús, el día de su nacimiento. ¿Y cómo hicieron los cristianos? Pues estaban en medio también de un mundo pagano y ellos dijeron, los romanos celebraban el Día del Sol, el 25 de diciembre, ajá. justamente era el Día del Sol. Y estaba en una tradición muy arraigada dentro de ellos porque coincide con el solsticio de invierno. Es decir, cuando el día se vuelve más corto y de ahí en adelante comienza a alargarse en los días.
es decir, alumbrar más el sol porque la Tierra está inclinada y entonces recibe menos rayos del sol y el día puede durar 5 o 6 horas, depende del lugar donde se encuentre. Entonces el sol comienza a alumbrar más y por eso decían, es un astro que no muere. Se celebra la vida del sol, porque pues no muere. Está bien que se reduce un poco, Ajá. pero después ya Sí. lo que hace es iluminar continuamente y dar vida. Entonces, a esa festividad se, se, se sumaban las Saturninas o las fiestas a Saturno, que la idea era festejar con banquetes y celebrar la recogida de la cosecha, etcétera. Yo le hago un Y pues, paréntesis ahí, padre. Bueno, aquí voy a saludar a una persona que es un amigo que se llama Donaldo Lara, que se está conectando desde Italia. Un saludo súper especial. Él creo que está en Trieste. Bueno, lo que le quiero preguntar es, ¿por qué se le rendía ese culto a los astros? porque era la manera Ajá, natural del ser humano de pensar en una divinidad, que hay un ser divino. Y ajá. como nosotros, digamos que racionalmente tenemos que expresar a través de cosas visibles, entonces pues se expresaba el culto al sol y todo esto era normal. Entonces lo que hace el cristianismo es decir, oye, ese sol, ese sol que nunca muere, que tiene vida, es Jesús de Nazaret, porque Él murió pero resucitó. Entonces Él vive eternamente. Entonces se identifica a Jesús con ese sol radiante. Todo esto hace parte incluso de un culto que había ya en el Imperio Romano al dios Mitra, que era supremamente difundido y que hoy todavía en la iglesia de San Clemente, cerca a San Juan de Letrán, encontramos un mitreo. En el sótano de la iglesia hay un templo dedicado al dios Mitra, porque era la religión anterior al cristianismo antes de que Constantino se convirtiese al cristianismo. Entonces Ajá. lo que se hizo fue cristianizar precisamente a partir de Constantino, con el edicto de él del año 313, comenzó entonces a festejarse la Navidad ya sabiendo que la luz es Jesús, como también los judíos celebran por esta época la fiesta de la Hanukkah, la fiesta Sí. de ¿Y de qué la quiere luz. decir Navidad, padre? La palabra es qué? Y entonces, Navitatis, en latín significa nacimiento, ¿sí? Ajá. Del verbo nasco, que significa nacer, ¿sí? Ujú. Nasco, nascere. Y entonces ahí es donde se comienza a decir que eh, se celebra la natividad, el nacimiento, la Navidad de Jesús. Y Ajá. a lo largo de la historia ya entonces se empieza a festejar la Navidad en el ámbito cristiano, pero hay un detalle muy curioso y es que San Francisco de Asís, por el siglo XII-XIII, él comienza a representar de una manera interesante ese acontecimiento del nacimiento, a raíz precisamente de los textos bíblicos, dice cómo sería el pesebre y entonces nace el pesebre. ¿Sí? Ajá. Por Y los mata animales. con los animales, Ajá. con las figuritas, todo eso, porque él quería representar aquello que los evangelistas quisieron transmitir, que no era tanto una crónica, sino más bien un relato de teología para ayudarnos a nuestra espiritualidad y para enseñarnos quién era Jesús que nace en ese momento. Que ¿Sí? creo que está lleno pues de simbolismos, ¿no? O De sea, simbolismo. porque son simbolismos todo lo de los animales. Fíjense que usted ya nos está explicando acá cómo se integran los animales a ese tema de la Navidad o del nacimiento, ¿no? Que Sí, yo, porque yo todo eso se personalmente no sabía desenvuelve. qué papel jugaban ahí los animales porque, bueno, qué bueno saber y profundizar sobre eso. Sí, es realmente una imagen agraria porque pues Jesús nació en el campo. Ajá, Los primeros que lo visitaron fueron campesinos, unos pastores que fueron allá, que estaban
apacentando sus ovejas y fueron a ver al recién nacido, como nos cuenta Mateo. ¿Sí? Y ese Entonces, concepto de la como nos precariedad del cuenta Lucas. nacimiento, padre, ese concepto que conocemos a hoy, de esa humildad, de esa cuna o de ese lugar donde él nació, ¿está relacionado con qué? ¿Con un símbolo o con qué? Es muy sencillo, como les explicaba antes, se esperaba un rey. Ajá, ¿Dónde nace un rey? En la corte, ¿no? claro, En el palacio, con un ¿sí? trono, sí. Con un trono, un rey que viene a dominar, ¿cierto? Ujú, Y esclavizar. Aquí la lógica de Dios es totalmente distinta. Es un rey que viene a servir y entonces es un rey humilde, no potente, no, su potencia está en el servicio, en hacerse un niño como nosotros para poder demostrar que Dios es amor. Así como acariciamos al niño porque él necesita de caricias y afecto, Dios dice, pues si yo me he hecho así, es porque pido que ustedes también a mí me vean de esa manera, como un Dios ajá. amor. ¿Sí? Es como un concepto de empatía, ¿no? O sea, vamos a sentir, o sea, como si se hubiera, si se tradujera de esa forma, ¿no? Más Que que venía a ser empatía, igual de del nosotros. cambio de del cambio de pensamiento de Claro, la figura de Dios. claro. Es eso. Entonces, de ahí después del pesebre viene lo que conocemos con la tradición del arbolito de Navidad, que también es de los pueblos germanos. Eh, ¿Por qué? Porque en diciembre, que es la Navidad para los cristianos, como hemos explicado antes, hace mucho frío, hay mucha nieve en los países nórdicos, Ujú. naturalmente, del hemisferio norte. Y entonces parece que todo muere, y es así, quien ha estado en invierno, Sí, así la es. época más terrible, todo se seca, Sí, sí, sí. todo parece que muere, que muere. Pero el pino no muere, el pino se mantiene. Sobrevive, Entonces, sí. ellos cogían ramas de pino para significar que hay verde, que en medio de todo eso seco que parece que es muerte, hay vida, ¿sí? El pino es signo entonces de la vida y Ajá. comienzan también ellos a integrar ese otro símbolo al aspecto de la Navidad. Así nace el árbol de Navidad, pero noten ustedes que siempre vamos a estar en esa dialéctica de muerte-vida. O sea, lo que nosotros estamos siempre significando con la Navidad es la fiesta de la vida. ¿Mm? No solo porque nace el niño, sino porque nosotros tenemos vida al espíritu que Jesús nos dejó dentro de nuestro corazón. Y esa es la alegría grande. La Y, alegría no es porque me van a regalar algo en Navidad, ¿sí? No, no, no. La bueno, alegría no, es porque pero yo tenemos al Señor. me voy a Ja, retroceder una gota porque, claro, ya usted nos hace un panorama ujú, sobre el cristianismo y digamos que aquí en nuestro país, en Colombia, para estar aterrizado ya en el tema nuestro, nosotros empezamos a conocer la Navidad, digo yo, pues con la llegada de los españoles, o habrá sí. alguna, no sé, alguna Bueno, narración o sobre algo que tenga que ver bueno, con los indígenas y la Navidad, eso no lo sé. ok. Bueno, muy buena pregunta. En principio, entonces, nosotros sabemos el encuentro de dos mundos, lo que llamamos el descubrimiento de América, pero que Ajá, hoy en día lo llamamos el encuentro de dos culturas. Claro, hubo un intercambio de conocimientos en todo lo que significa la cultura y los españoles nos trajeron todo esto y nosotros, o no nosotros, las personas que habitaban en esa época, en este mundo, también tenían sus propios cultos, sus propias religiones. ujú, Entonces, lo que hay es una mezcla, digámoslo así, de la tradición cristiana, católica, que viene con los conquistadores, después con los colonizadores, y también lo que es autóctono aquí de los americanos, o sea, de los indígenas. Bien, eso se va mezclando poco a poco, pero se va cristianizando, ¿sí? Se ujú. va
digamos que va adquiriendo matices más cristianos. Y entonces la figura de María, por ejemplo, en México, era importantísima, la Virgen de Guadalupe para los indígenas, Ujú. porque al presentarles que era ella la mamá del Jesús, o sea, no podía presentarle directamente a Jesús porque ellos asociaban siempre con lo femenino la Pachamama, ¿sí? La Ujú. madre tierra. Entonces se presenta que María de Guadalupe es la mamá de Jesús y él es la luz del mundo. Entonces es más fácil entender así cómo ellos fueron adoptando también esta manera de creer, eh, también teniendo sus propias tradiciones. Eso, digámoslo así. Ahora en Colombia concretamente, nosotros tenemos la novena de Navidad, ¿m? Ujú. Que es originaria nuestra. ¿Por qué? Porque en el año 1700 nació en Quito un padre franciscano de nombre Fernando de Jesús Larrea y él lo ordenaron en 1725 y se puso a evangelizar a Ecuador y a Colombia. Y justamente la Que fundadora, éramos un solo territorio. en práctica sí. Eh, bueno, yo creo que ya para esa época ya estamos hablando de, sí, claro, en 1700 éramos un solo territorio. Sí, sí, sí. Entonces, la fundadora del Colegio de la Enseñanza aquí de Bogotá, que se llamaba Clemencia de Jesús Caicedo Vélez, ella le pide a este franciscano que escriba una novena para poder festejar la Navidad, ¿sí? Ajá. Y entonces él escribe una primera versión de la novena de Navidad que más tarde una hermana llamada Bertilda Sampera Costa, pero que su nombre de comunidad religiosa o de vida consagrada era la Madre María Ignacia, ella le agregó los gozos a esa Ajá. novena y le hizo unos retoques muy significativos y se comenzó a celebrar la novena de Navidad, es decir, a prepararnos para el nacimiento de Jesús. Ajá. Y así fue como nació la novena de Navidad, que es tradicional de Colombia y se ha extendido un poquito por Venezuela, Ecuador y tal vez alcanza hasta Panamá y un Sí, poquito de... le llamamos incluso hasta novena de aguinaldos, porque Ujú. ahí viene otro tema, que es el de la simbología del regalo, ¿no? O sea, digamos que apartándonos un poco de ese tema comercial o algo, eh, el regalo que viene siendo en todo este concepto bíblico de la Navidad, porque pues en el pesebre también, digamos, o con la Navidad también hablamos de los Reyes Magos, que son, bueno, que son en enero, pero, pero está también el símbolo del regalo, ¿no? ¿Qué sentido El tiene regalo, ese? el regalo es la expresión de la gratuidad y del amor de unos con otros. Un regalo es lo que a mí yo no compro, es lo que me Ajá. regalan. Y de igual manera lo que yo regalo es porque la otra persona no lo compra. Yo se lo obsequio. Entonces le ofrezco mi amor, le ofrezco mi servicio y se recibe gratuitamente. Y eso está significando todos los dones de Dios, los dones, los carismas, todo lo que Dios nos da para vivir y para servir a la comunidad son gratuitos, son expresión del amor del Señor No para cuestan, con nosotros. No no, cuesta, no tienen no cuesta. representación Y dice San monetaria. Pablo, son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que nadie nos los quita. O sea, que una vez que Dios nos los da, eso Son es para nuestros. siempre. Son nuestros, eso es para siempre. Entonces, el regalo es una manera de poder festejar ese don, esa gratuidad. En primer lugar, porque gratuitamente Dios envió a su Hijo al mundo para que todos seamos salvos por medio de él y conozcamos la vida eterna. Y ese es el don más grande que Él nos puede dar, el don de la vida y de la vida eterna. ¿Mm? ¿Qué significado tiene, padre, la luz? Porque digamos que en Europa, precisamente usted estaba mencionando hace un momento que en Roma se celebraba como el 25 de diciembre. Yo pues tuve la oportunidad de estar en Europa en Navidad
y para nosotros pues la Navidad es el 24 acá en esta parte del mundo, pero yo sí veo que para ellos es el 25. O sea, Bueno, eh, bueno, no, realmente no. Es el mismo concepto. Lo que ajá, pasa es que nosotros tenemos una tradición bellísima que ahorita pues ya había disminuido un poco y creo que con la pandemia otro poco y es la misa de medianoche. ¿Mm? ajá. La misa de medianoche para nosotros era la celebración del nacimiento de Jesús y por supuesto el día siguiente es festivo. Ujú. Entonces, por eso es que para o sea, el día de Navidad pues sería el 25 en Claro, el porque él sentido de que, nace, lo que entendemos es que nace a las 12 de la noche, exacto, y ¿cierto? O sea, entonces, que está sí, más hacia el hacia 25 el que hacia el 25, sí, 24. Por eso en así es, Europa, efectivamente, pues la mañana de Navidad es el 25. así es. Y si ustedes se dan cuenta cuando escuchen la celebración de Navidad, el evangelio que se lee es o de Lucas o de Mateo, que nos cuentan el nacimiento de Jesús. Y al día siguiente se lee el prólogo de San Juan, porque ¿qué es lo que está pasando ahí? Que los sinópticos nos dicen como el hecho en elementos muy naturales, que la Virgen estaba con José y estaban en un pesebre y entonces dio a luz y nació y los pastores visitaron, etcétera. Y San Juan dice, en principio existía la palabra y la palabra se ha hecho carne. ¿Mm? Y la palabra estaba, entonces, en principio existía la palabra y la palabra estaba dirigida hacia Dios y la palabra era Dios y luego más adelante y esa palabra se hace carne. Entonces, como que los sinópticos nos enseñan el hecho histórico y San Juan el hecho teológico, que fue lo que pasó realmente. Es bellísimo ese contraste entre 24 y 25 de diciembre. Sí, 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 pues de hecho hasta me sentí rara porque yo decía, no, pues nosotros lo celebramos es el 24, pero ya va uno entendiendo todo esto, ¿no? Sí. Hablábamos sobre la luz, o sea, el Ujú. significado de las luces, la gente, o sea, digamos, en los distintos países también se ilumina todo por la... ¿Qué sentido tiene la luz? O sea, ¿cuál es el concepto de la luz aquí en la Navidad? Bueno, hay que partir del texto bíblico nuevamente, del Ujú. libro del Génesis, del primer relato de la creación, ¿m? Que es interesante porque en principio todo era caos y oscuridad en el abismo y Dios dice, hágase la luz. ¿M? Naturalmente, desde el punto de vista científico, tendríamos que pensar que creó también el astro mayor que se llama el Sol, para Claro, que pueda haber luz, ¿sí? Pero, el que no se pero apaga más, nunca. sí, claro, más que, más que ir a pensar en que si antes fue que Dios dijo hágase la luz y sin sol, no. No, lo que el texto está diciendo es que la luz es fundamental, ¿sí? Porque el hombre que vive en las tinieblas o la vida en la tiniebla es una vida ciega. ¿Para dónde vamos? Sin El, propósito, pues sí. el problema de un ciego, pobrecito, es que hoy en día tienen mucha habilidad para poder ubicarse y para poder caminar y todo. Pero si uno se venda los ojos y va en la oscuridad, uno tropieza con todo, ¿sí? Y cae. Entonces, la importancia de la luz, y por eso a Dios se le identifica con la luz, y por supuesto a Jesús se le identifica con la luz, porque caminando con ellos no caemos, no tropezamos, ¿sí? Entonces, la luz tiene un sentido muy alto desde el punto de vista teológico y es que la tiniebla no nos venza, como dice San Juan, no sea capaz de vencer a nosotros y que por el contrario, nosotros seamos guiados por esa luz que es Jesús. Noten ustedes que hay una estrella que guía a los reyes magos. Sí, a eso Hay, iba, a la estrella que también está presente dentro del nacimiento, de la sí, sí, concepción. muchos la han identificado con el cometa Halley, con muchas otras cosas,
pero el problema no es cosmológico, el problema es bíblico. ¿Mm? Ujú. Y es que en la historia por allá de Balaán, en el libro de los Números, se cuenta que cuando el pueblo de Israel eh, estaba pasando por ese territorio, el rey de Moab, Balac, invitó a Balaam a que maldijera al pueblo, pues para que no hicieran estragos con los moabitas y con, bueno, haya una serie de circunstancias. Y entonces, cuando Balaam estaba maldiciendo al pueblo, lo que resultaba era bendiciéndolo. ¿Mm? O sea, Dios no le permitía pronunciar palabras malas para el pueblo, sino bendiciones. Y él dice, veo una estrella que nace, ¿sí? En el oriente, y veo una estrella que guía a ese pueblo. ¿Mm? Entonces, lo que está significando el relato de Mateo con esa estrella que guía es que ahí en esa estrella se representa la luz y esa luz va a ser a donde llega la estrella que es Jesús de Nazaret para que nosotros personalmente ni el pueblo vuelva a caminar en tinieblas. Padre, hablemos del tema de los Reyes Magos, que precisamente ahora, pues, citando a Europa, pues allá son súper importantes porque son ellos quienes traen los obsequios, ¿no? Entonces, pero en nuestro país, el tema de los Reyes Magos es, o sea, digamos que en el pesebre, pues el Rey Mago hace parte pues, de todos esos símbolos que integran la Navidad. Bueno, bueno, hay que hacer dos cosas, creo yo, porque tú me das pie para dos cosas. Esos regalos que se dan en Navidad, nosotros los llamamos los de Papá Noel. ¿M? Ajá, Entonces, o de Santa Claus, ¿sí? O que eso Santa es, Claus. Bueno, entonces, eso tiene una historia real, el de Papá Noel, y es que en Bari, en Italia, hubo un obispo de apellido Nicola, San Nicola di Bari, que en la noche del 24 de diciembre, que había una familia bastante mal económicamente y era una familia de esos que llamamos pobres vergonzantes, o sea que les da pena pedir limosna, ujú, pues el obispo empacó sus joyas en una bolsa y pasó por la noche y le botó por la ventana ese regalo a a esa esta familia. familia. Ajá. Exactamente. Y por eso, pues, como era un obispo vestida de rojo, entonces de ahí viene la La tradición personificación y la personificación del San Nicolás, ¿no? de En San Europa, Nicolás. que es también como con una, sí, como con un Exactamente, gorro rojo como alto. cultura de noche y de frío, Ajá, exactamente. Entonces, San Nicolaos, que pasó a las otras culturas con Santa Claus o Santa Claus, y a nosotros nos llegó por el lado del francés Noel. ¿M? ajá. Entonces, quedó Pascua Noel. ¿M? Y este tema del niño Dios que conocemos acá en Colombia, me refiero específicamente de cuando éramos niños y que el niño Dios nos traía unos regalos y pues no lo vamos a decir tampoco aquí quién era ni nada de eso, pero ¿de dónde se remonta eso? O sea, ¿cuál es la unión de ese concepto del niño Dios y de los... De hecho, o sea, San Nicolaos o o Papá Noel, mejor dicho, con esa historia, nunca supo esa familia quién le dio el regalo. ¿M? Ajá, Exactamente, o ahí sea, está es el algo, misterio. exactamente. Ajá, Entonces, Papá Noel es el que pasa y da el regalo sin que yo en este momento lo sepa. ¿M? claro, Por claro. eso Por los eso tenemos que regalos, portarnos bien y todo eso para que nos lleguen los obsequios. bueno, Vamos sí, a hablar rápidamente, padre. ¿Cuál ha sido la gran transformación de la Navidad? Pues pero, porque el mundo ha evolucionado. es que quedó, qué pena, quedó una palabrita sobre los Ajá, Reyes Magos que me ajá, parece es fundamental, porque el texto bíblico no habla de reyes,
habla de magoi, de unos magos. Ajá, No, tampoco se dice que son tres, ¿sí? No, unos magos. Y la palabra magoi, pues hace referencia seguramente a eh, algunos estudiosos, pero la tradición ha identificado con, ¿cómo es? Gaspar, Melchor y Melchor, Baltasar, ajá, esas tres personas, ¿sí? Pero noten ustedes que hay un anciano, hay uno más joven, ¿cierto? Y hay uno de color negro y otro de ajá, color blanco. Están representando a toda la humanidad, ¿m? O ajá, como las sea, razas. a todas las razas y a todas las etapas de la vida de uno, sea joven, sea anciano, hay que acudir a Jesús. Y Sí, hay entonces que la ir a... mirra, el oro y eso. Ajá, Bueno, esa es una tradición que se ha puesto para enfatizar la persona de Jesús, que se le ha dicho que Él es rey, pero no al estilo de los imperios antiguos, sino un nuevo rey que eleva la dignidad humana. A este rey se le ofrece oro, porque era el regalo de los reyes, ajá, ¿sí? lo que se le Eh, daría. Se le ofrece incienso porque se reconoce en él el Hijo de Dios y a Dios se le ofrenda en la liturgia y en el culto con el incienso, que es un humo que sube hacia el cielo para alabar a Dios. Y tercero, la mirra, que es con lo que se ungen los cadáveres para significar que Jesús también es mortal y tenía que padecer una muerte como la que él vivió. Entonces son siempre unas simbologías profundas las que hay allí, que no nos podemos quedar solo con lo externo, Claro, ¿sí? por Sino que supuesto. hay que ir a la significación más grande que tienen esos hechos externos. Ven, qué Sí. pena, quería aclarar eso y No, no, ahora está, sí. está, está perfecto, pero las grandes transformaciones de la Navidad, porque pues el mundo se ha transformado, fíjese que pues la tecnología que hoy en día hace parte de nuestra vida y nos permite hacer esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, ¿la Navidad también se ha transformado o sigue siendo, o la traemos desde siempre igual? No, o sea, la expresión religiosa, la manera de pensar del ser humano siempre está en evolución, ¿sí? El conocimiento y el pensamiento. Y en la medida en que nosotros vamos experimentando y conociendo nuevas realidades, pues vamos a ir cambiando y eso está bien. O sea, tiene que ser cambiante. Sí, sí, La sí, evolución, tenemos que sí, evolucionar con los tiempos también. claro. Y la iglesia hace eso. La iglesia, si se queda por allá atrás en algún periodo de la historia, pues ahí termina. No, no, no. Tenemos todos que ir mirando hacia adelante, creciendo juntos y por supuesto en el aspecto de tanto de comprender la Navidad, tanto de celebrarla, obviamente ha cambiado a lo largo de la historia. ¿M? Ujú. Ha cambiado. O sea, como también ha cambiado la forma de celebrar la Eucaristía, la forma de celebrar el matrimonio, etcétera, etcétera. Sí. Siempre vamos en un progreso y en una evolución de acuerdo con el progreso y la evolución de la humanidad, sin Sí, lugar a sí, dudas. el mundo va Ujú. cambiando definitivamente y nosotros hacemos parte del mundo. Pues mire, padre, yo he quedado absolutamente ilustrada sobre Bueno, todo lo que tiene que ver con la Navidad. Espero que las personas que se unieron también lo hayan hecho porque vale la pena a veces detenerse claro, digamos, como analizar cosas que las hemos tenido toda la vida, porque pues aquí en Colombia, que pues somos un país preponderantemente católico, ¿no? Aunque también tenemos libertad de culto, y hay gente que ejerce cualquier cantidad de tendencias espirituales y religiosas, pero aquí la Navidad la conocemos pues desde que nacemos, desde pueblos, ciudades, en fin, la Navidad es algo que nos identifica mucho a nosotros los colombianos y que cuando salimos, por ejemplo, del país la buscamos como parecida a la nuestra. Ahí es donde nos vamos encontrando que hay celebraciones que son bien distintas, pues porque tienen como elementos propios. Usted ahorita mencionó, por ejemplo, esa parte de los países nórdicos y allá, por ejemplo, hay unos elementos ligados a la Navidad que son como los gnomos.
que son como unos ancianitos con ese gorrito del San Nicolás, en fin, o sea, son como, sí, diría yo que como elementos que le van sumando a la Navidad, pero que la hacen de todos modos una celebración muy bonita. Así es, Vilma. Sí, no, pues muchísimas gracias por la invitación y pues la invitación es a acoger la palabra del Señor, a acoger el Evangelio porque Él está viniendo hoy. O sea, no es que vino hace 2000 años y que vendrá al final de los tiempos, no. Él viene hoy, pero viene de una manera eh, que nos invita a una transformación de nuestra vida y es acogiendo su palabra, acogiendo su mensaje que celebramos Navidad. De lo contrario, nos quedamos en el ropaje, nos Claro, quedamos en lo externo, sí, ¿sí? sí, Y yo sí quiero llamar la atención sobre eso, es a que cierto. a que leamos el texto bíblico, a que leamos los evangelios y a que interioricemos el mensaje de Jesús, porque Él viene hoy. Él no se fue. Es que a veces pensamos de que Él se fue y vuelve al final de los tiempos. No. Él sigue viniendo hoy, como dice el texto del Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre la puerta, entraré, cenaré con Él, me quedaré con Él y es la oportunidad para celebrar Navidad con Jesús, es decir, acogerlo hoy. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como les decía al inicio, el Immanuel, el Dios con nosotros, es el que vamos a acoger en nuestra vida en este momento. Padre, bellísimas palabras. Le agradezco Bueno, muchísimo nuevamente con mucho que gusto. nos haya acompañado. No me puedo quedar sin que nos dé la bendición a todos los que estamos aquí en Claro este que sí, momento, claro Padre. que sí. Le damos infinitas gracias al Señor por este momento de meditación y le pedimos que nos bendiga hoy y siempre y que esta Navidad transcurra en alegría y gozo en medio de la tristeza que nos invade pues la pandemia y todos los problemas que podamos tener a nivel personal o familiar y a nivel social. Que el Señor nos bendiga y que la luz de Jesús que ilumina a todo hombre nos acompañe hoy y siempre y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ay, muchas gracias, Padre. Amén. Una feliz Que así tarde. sea. Nos volveremos a ver, lo volveré a invitar con todo respeto. Muchas gracias, si Dios quiere, muchas gracias. Bueno, a Muy todos los que se amable. conectaron y a los que van a descargar esta charla, muchísimas gracias por haber destinado este tiempito para hablar sobre la Navidad. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto. Adiós. Adiós.